we are here with purpose this morning. Estamos aquí con propósito esta mañana. Every day, every time we get together is a reason to celebrate. Cada día, cada vez que nos podemos juntar es una razón para celebrar. Really is the purpose of church. En verdad ese es el propósito de la iglesia. Not to just come hear a message, but to share a time together. No solamente venir y escuchar un mensaje, pero más que todo compartir And tiempo when we juntos. come up on Easter, which is a international celebration of all believers all around the world, Y ahora venimos en la Pascua, que es un día internacional para todos los creyentes en todo el mundo. a lot of people call it Easter. Muchas personas lo llaman la Pascua A lot of us call it the Sunday of Resurrection Sunday. y otros lo llamamos el Domingo de Resurrección. Some even call it Pascua or Passover. Algunos lo llaman la Pascua, Although that's really celebrating a different thing. That's celebrating Moses bringing the children of Israel out of aunque Egypt. eso celebra otra cosa. Eso celebra a Moisés sacando a los hijos de Israel de Egipto. But it is a time when we celebrate Christ Jesus and what happened with him. Pero en verdad es un tiempo donde celebramos a Cristo Jesús y lo que pasó con él. Not only his sacrifice and his death, which is what we celebrate on Viernes Santo, Good Friday. No solamente la muerte de Cristo y su resurrección, que es lo que celebramos en Viernes Santo, But thank God he didn't stay on the cross. pero gracias a Dios que él no se quedó en la cruz. Now he died on the cross, he gave his life on the cross, Él murió en la cruz, dio su vida en la cruz and he gave his life for us. y dio su vida por nosotros. Or we can bring it home and we can say he gave his life for you. O podemos decir que él dio su vida por ti. He died for every single one of us. Él murió por cada uno y And todos there's not a nosotros. single person on the face of the earth, No hay una sola persona sobre la faz de la tierra, from past or present or future, del pasado, del presente y del futuro, who he didn't die for. por la que él no murió. Now, not all are going to receive him, No todos lo van a recibir, but he gave his life for each one of us. pero él dio su vida por cada uno de nosotros. And then Y después, he didn't stay in the grave either. él no se quedó en la tumba tampoco. He rose from the dead Él se levantó de entre los in the muertos power of the Holy en Spirit. el poder del Espíritu Santo. And then he walked around, he appeared to over 500 Y people él on the earth. caminó y se le apareció a más de 500 personas en la Appeared to his tierra. disciples, Él habló con sus discípulos, talked to people on the streets. habló con las personas en las calles. The risen Savior, El Salvador levantado, until finally he stood before them and rose up into the clouds. hasta que finalmente, estando enfrente de ellos, se levantó y ascendió al cielo. Can you imagine being there and watching him just rise up into the sky? Se pueden imaginar estando ahí y viéndolo a él levantarse al cielo. We're talking about the most powerful event in the history of mankind. Estamos hablando del evento más poderoso en la historia de los humanos. And his act of sacrifice Y es su hecho de sacrificio was completing the Father's will here on the earth. fue completar, ahí completó la voluntad del Padre aquí To en la tierra, restore us back into position of righteousness para restaurarnos a una posición de justicia from the death that happened through the fall of man. de la muerte que pasó en la caída del hombre. Adam and Eve messed up in the garden. Adán y Eva cometieron un error en el jardín del Edén. They yielded to the enemy who Ellos was cedieron al tempting them. enemigo que lo estaba tentando, And because of their disobedience, mankind was separated from the Father. y por causa de esa desobediencia el hombre fue separado de la presencia We del Padre. lost the life that we had in the garden of Perdimos Eden. la vida que teníamos en el jardín del Edén. Adam and Eve walked in the power and the presence of God. Adán y Eva caminaban en el poder y en la presencia de Dios. God assigned them to have dominion over all of the creatures on the face of the earth. Dios les asignó para que tuvieran control y dominio sobre todas las criaturas de la tierra. And yet because they were seduced and disobedient, Pero porque ellos fueron seducidos y desobedieron, then they gave place to the enemy. ellos dieron lugar al enemigo. And the enemy for so many generations Y el enemigo por tantas generaciones has just
stolen and killed and destroyed, ha robado, matado y destruido, which is still his purpose, que todavía es su propósito, except that now, excepto que ahora, in Christ Jesus, en Cristo Jesús, we have been restored to our position. hemos sido restaurados a nuestra posición. We're restored from death to life, Hemos sido restaurados de la muerte a la vida. and today we sit with Christ Jesus in heavenly Y places. hoy estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. That means even though you're physically present here, Eso quiere decir que tú estás aquí presente, if you're in Christ Jesus, pero si tú estás en Cristo Jesús, then you have a seat right at the right hand of the Father. entonces tú tienes un asiento a la diestra del Padre. Amen. That is your seat. Ese es tu asiento. If you've been born Si again, tú has nacido de nuevo, you are a son or daughter of the living tú eres God. hijo o hija del Dios vivo. And that means that you have been given a seat through the work of Christ. Y eso quiere decir que a ti se te ha asignado un asiento a través de la obra de And Cristo, that is our position. y esa es nuestra posición. So we're not waiting for eternal life. Entonces no estamos esperando por la vida eterna, We are already in eternal ya life. estamos en la vida eterna. Hallelujah. Aleluya. That's reason to celebrate. Eso es una razón para celebrar. You know, a lot of people think that we're just supposed to, suffer and, go through misery here on the earth until we finally can get, up to the presence of God. Muchas personas piensan que estamos supuestos a vivir una vida de miseria y sufrimiento aquí en la tierra hasta que finalmente lleguemos a la presencia de But Dios. we know from the Word of Pero God sabemos por la palabra de that Dios we have been restored que hemos into our sido position. restaurados a nuestra posición. It was God's pleasure to restore us. Fue el placer de Dios el restaurarnos. And it cost him a lot. Le costó mucho, Cost him a lot to separate himself, le costó mucho separarse, to send Jesus down here to this enviar a earth. Jesús aquí a la tierra, But he was willing to come, pero él estaba dispuesto a venir. and the Father was willing to allow him to come Y el Padre estaba dispuesto a dejarlo venir so that he could take our place on that cross, para que él pudiera tomar nuestro lugar ahí en la cruz, so that he could suffer and die for us. para que pudiera sufrir y morir por nosotros. And now, on Easter Sunday, Y ahora en Domingo de Resurrección, all around the earth, alrededor de toda la tierra, all the believers lift up Christ Jesus. todos los creyentes levantamos a Cristo We Jesús. celebrate and remember what he did for us. Celebramos y recordamos lo que hizo por nosotros. You know, it's a great time to reach people. Es un gran momento para alcanzar personas. It's an evangelistic time. Es un tiempo evangelístico. In John 12, there's a passage. En Juan 12 hay un pasaje, In verse 32 versículo specifically. 32 específicamente. And this is part of some stuff that Jesus was talking to Y his esto es disciples about. parte de unas cosas que Jesús le estaba diciendo a los But he discípulos. said, and if I am lifted up from the earth, Y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, will draw all people to myself. a todos atraeré a mí mismo. Think about what he said there. Piensa lo que está diciendo Now he ahí. was referring to being lifted up on the cross. Él se estaba refiriendo a ser levantado en la cruz. But he said, if I am lifted up from the earth, Dice, si yo fuere levantado de la tierra, I will draw all people to myself. a todos atraeré a mí mismo. So even though he was talking about his physical death on the cross, Entonces, incluso que él estaba hablando acerca de su muerte física en la cruz, which included his spiritual death, lo cual también incluía una muerte espiritual, where he actually became sin in our place. donde en realidad él se volvió pecado en nuestro lugar. He said, and when I am lifted up, Él dijo, cuando yo sea levantado, that will draw people to me. eso va a atraer a las personas a mí. And that's what we're talking about on Easter Sunday. Y de eso estamos hablando en Domingo de Resurrección. All of Holy Week is about that process La that he Semana went Santa completa se trata del proceso que Jesús vivió. through, to die for us, Morir por to nosotros, go to the tomb for us, ir a la tumba por nosotros and to be lifted up y ser levantado in new life, en vida nueva, restored. restaurado. And now we have that restored life. Y ahora nosotros tenemos esa vida restaurada. And note that he says, I will draw all people to myself. Y nota que dice que atraeré a todos a mí mismo. Not just, a few,
No solamente algunos, not just the chosen, the Jewish culture. no solamente los escogidos de cultura judía. He was talking about all people, Él estaba hablando de todas las personas, all nations. todas las naciones. It amazes me to look at the statistics of Me how many maravilla. Christians there are on the face of the Me earth. maravilla cuando veo la estadística de cuántos cristianos hay sobre toda la There tierra. are estimates of over 2 billion Christians on the face of Hay the earth. estimados de más de 2 billones de cristianos sobre la faz de la tierra. That's a whole lot of brothers and sisters. Esos son muchos hermanos y hermanas. That's a big family. Es una familia muy grande. And we have family members in every country on the face Y of the earth. tenemos miembros de nuestra familia en cada país sobre la faz de la tierra. Praise the Lord. You could go to any country. Gloria a Dios que podemos ir a cualquier país. Now, some of them have a lot of oppression, Algunos de ellos sí tienen mucha opresión, but you could find believers in every country. pero puedes encontrar creyentes en todos los países. And I've done that. Y yo he hecho eso. When I traveled around the world, I got saved at the end of my trip. Cuando yo viajé por todo el mundo, yo fui salvo al final de mi viaje. But that was part of the way the Lord drew me to Him. Pero eso fue parte de cómo el Señor me atrajo a Él. I met believers all over the place. Yo conocí creyentes en todos los lugares. And so I came to that realization that Christ was the answer that I was looking for. Entonces yo llegué a entender que Dios, Cristo, era la respuesta que yo estaba buscando. And that's what the Holy Spirit is doing now. Y eso es lo que el Espíritu Santo está He's haciendo ahora. drawing people to Himself, Él está trayendo a personas a Él, to Christ Jesus. a Cristo Jesús. Because the Holy Spirit Porque el Espíritu is Santo also lifting up Christ también está levantando a Cristo in our imagination, in our beliefs, en nuestra imaginación, en nuestras creencias, so that we can each enter into that para que cada relationship. uno podamos entrar a esa relación. And it is necessary to enter into that Y relationship. es necesario entrar en esa relación. It's not enough to just believe that Jesus is the Son of God. No es suficiente solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios. Scripture says that even the demons believe, La Escritura dice que incluso los demonios but creen, they tremble in fear pero ellos tiemblan de miedo, because they can't receive Him. porque ellos no pueden recibirle. They are angels that are fallen, Ellos son ángeles caídos, but we can enter in. pero nosotros sí podemos entrar. And so we have that offer from Christ Jesus Himself Entonces tenemos esa oferta de Cristo Jesús mismo to receive Him, para recibirlo, to accept that gift of salvation, aceptar ese regalo de la salvación, all of His suffering, todo su sufrimiento, which was more horrible than we can imagine. el cual fue más horrible que cualquiera puede imaginar. Because it wasn't just the physical death on the cross. Porque no fue solamente la muerte física en la cruz, It wasn't just the wounds in His body. no fue solamente las heridas en su cuerpo. That was terrible enough. Eso fue suficientemente terrible, But it was all of that spiritual weight. pero fue todo ese peso espiritual. Because He actually, according to Scripture, became sin for us. Porque acorde a la Escritura, Él se volvió pecado por nosotros. That means all of your sin was put on Him. Eso quiere decir que todos tus pecados fueron puestos sobre Él. And He took it to that cross. Y Él lo llevó a esa cruz. Now, nobody could see that happening, Nadie podía ver esto pasando, but He was God incarnate. pero Él era Dios encarnado. And as He was hanging on that Y cross, cuando Él estaba en esa cruz, having suffered all, ya ha habido sufrido todo. and come to the point of giving His life in sacrifice. Y cuando llegó a ese punto de dar su vida en sacrificio, In that moment, right before He passed, en ese momento, justo antes de morir, He cried out, Él gritó, Tetelestai, Tetelestai, which literally means it is finished. que literalmente significa consumado es o terminado es. He was saying, it's done. Él está diciendo, se terminó. I've done all that I needed to do. Ya he hecho todo lo que necesitaba I've hacer. completed my mission. He completado mi misión. And now Y ahora I have to finish tengo que terminar in another place. en otro lugar. And so as He ascended into the clouds, Y entonces cuando ascendió a las nubes, He went into that mercy seat in the Holy of Holies in heaven. Él fue ¿cómo se llama?
al propiciatorio en los lugares santos de santos, en el lugar santísimo. En el lugar right? santísimo. Yeah. He carried his blood. él llevó su sangre, And that's why y por eso when the ladies went to go hug him, they were so happy to see him. cuando las mujeres fueron a abrazarlo, que estaban tan felices de He verlo, said, "Don't touch me, I'm not done yet." él les dijo, no me toquen, que no he terminado. He knew he had to finish. Él sabía que él tenía que terminar. And even as the high priest in the tabernacle and in the temple here on earth, E incluso los sumos sacerdotes en los tabernáculos y las iglesias, they would pour out the blood of the sacrificial animal on that Ark of the Covenant. ellos echaban esa sangre del cordero sacrificado en el arca del pacto. The mercy seat was right on top. Y el propiciatorio estaba ahí encima. And they would pour out that sacrificial blood Y ellos echaban esa sangre sacrificada that would cover our sins, que the sins of the cubría people, nuestros pecados, los pecados de las personas, for an entire year. por un año entero. But now, Pero ahora, because Christ took his blood porque Cristo tomó su sangre to that mercy seat in heaven, a ese propiciatorio en el cielo, and he completed his work pouring that out, y él completó su obra Onto the derramando mercy seat. eso al propiciatorio. and then he went and he sat down at the right hand of the Father. Y entonces fue y se sentó a la diestra del Padre. And so he had cried out, "It is finished, it's done." Él había gritado, se acabó, consumado es, But he had that last step to do, pero él tenía ese último paso que hacer. and he completed that. Y él lo completó. And now, because of that, Y ahora, por causa de eso, when the Father looks at us, cuando el Padre nos mira a nosotros, even in our weakness, e incluso en nuestra debilidad, even in the dumb things that we do, incluso en las tonterías que hacemos, even in the rebellious attitudes that we incluso en carry, las actitudes de rebelión que tenemos, when we confess Christ Jesus, cuando confesamos a Cristo Jesús, when we receive that cuando gift, recibimos ese regalo, then we enter back into that position of entonces righteousness. nosotros entramos de vuelta a esa posición que tenemos en Cristo Jesús. It's all because of Jesus, Es totalmente gracias a not Jesús, because of us. no gracias a nosotros. You could not do enough good works No podrías tú hacer suficientes buenas to obras deserve that salvation. para merecerte esa salvación. It's impossible. Es imposible. And in fact, the Apostle Paul, De hecho, el apóstol Pablo, he wrote that all of our works are like dirty rags. él escribió que todas nuestras obras son como trapos sucios. I mean, it's like you're cleaning in the kitchen, and you know how nasty the rag gets, when you're wiping everything off. Es como que cuando estás limpiando en la cocina y lo limpias todo con un trapo, ¿y cómo termina ese trapo? It gets really dirty sometimes doing jobs around the Termina house. muy sucio cuando terminas de limpiar. All of our works, Todas nuestras obras, as important as they are, tan importantes como son, as we minister to other people and help other people, cuando ministramos a otras personas, ayudamos a otras personas, they're just like dirty rags son simplemente trapos sucios in terms of giving us a way into that place. en términos de darnos un camino a ese lugar. But in Christ Jesus, Pero en Cristo Jesús, by his blood, por su sangre, we can enter in. podemos entrar. We can go in through that veil Podemos entrar a través de ese velo, that was torn ese velo que fue roto from top to bottom de arriba hacia abajo, in the moment that Christ gave up his life. en el momento en que Cristo dio su vida. God tore that curtain in half. Dios rompió esa cortina a la mitad. That's why it was ripped from top to bottom. Por eso es que fue roto de arriba hacia abajo. He could have ripped it from the bottom to the top, Pudo haberlo roto de abajo hacia arriba, but he ripped it from the top to the bottom. pero lo rompió de arriba hacia abajo. Supernaturally, Sobrenaturalmente, signifying to us significando o mostrándonos a and to all nosotros the priests that were there y a todos los pastores que estaban ahí, that the veil was now torn in two. que el velo estaba roto en dos. And that gave us entry Y eso into nos that dio throne. una entrada hacia el trono. And so in Christ, Entonces en Cristo, because of what he did for por us, lo que Él hizo por nosotros, we now have entry. ahora tenemos entrada. Now we can go in. Ahora podemos entrar. Now in that process En to ese- go to the cross, En ese proceso para ir a la cruz, we see the whole walk on the Via Dolorosa.
Vemos el caminar completo en la vía dolorosa. And he had to carry his cross, and he couldn't because it was too heavy because he had been beaten so Y badly. él tenía que cargar la cruz y casi no podía porque estaba pesada y le habían golpeado mucho ya. He was a tough guy. Él era un hombre fuerte. He had lived his life as a carpenter, Él había vivido su vida como carpintero, carrying heavy timbers, cargando madera pesada, and yet he had been whipped so brutally. pero ya le habían pegado tan brutalmente. He was so tired, so Él exhausted, estaba tan cansado ya that they called someone to come and help him with that cross. que llamaron a alguien para que viniera y le ayudara con la cruz. And he did. He stepped forward and he carried that cross for Christ. Y lo hizo, vino y cargó la cruz por Cristo. And he went to that cross. Y fue a la cruz, He was hung up there. lo colgaron ahí And in the moment that he died, y en el momento en el que él murió, he said, "It's done. él dijo, consumado That's es, it. ya se acabó, It's complete." está completo. And so then he hung on that cross, and it was the beginning of Passover. Entonces él estuvo en la cruz y fue el comienzo de la Pascua. In fact, one of the reasons that they were walking around poking, with a spear, the sides of the prisoners, De hecho, la razón por la que caminaban como apuñalando en los costados de los prisioneros and breaking their legs, y rompiendo sus piernas, which they did not do with Christ, lo cual no hicieron con Cristo, because they saw that he had already died. porque ellos vieron que él ya había muerto. But they were walking around to make sure that they were dead, because they could not leave a body up on a cross as when the feast started. Porque la razón por la que lo hacían era porque no podían dejar un cuerpo ahí arriba antes de que empezara la fiesta. And so they needed, the disciples wanted to take his body and to honor him and respect him. Entonces los discípulos querían tomar su cuerpo para llevarlo y honrarlo y respetarlo. And so there was a guy who stepped up, Y había un hombre que se puso enfrente, Joseph of Arimathea. José de Arimathea, Arimatea. I think so. And he stepped up and he offered his own personal tomb. Y él se plantó ahí y ofreció su propia tumba que él tenía. Joseph wasn't just any guy. José no era cualquier He hombre. was actually a very wealthy member of the Sanhedrin. Él era un hombre muy rico de, ¿cómo se llama? De los, Sanedrín, yeah, which was the group of religious leaders. que era el grupo de los líderes religiosos. It's mentioned in all four Gospels. Es mencionado en los 4 evangelios And his tomb was for himself. y su tumba era para sí mismo. It was brand new, never used. Era nueva, nunca la habían usado, As they would sometimes reuse tombs, but this was never porque used. había veces que reusaban las tumbas, pero esta nunca se había usado. And he offered it Y él la ofreció for the preparation and burial of Christ. para la preparación y el entierro de Cristo. He was described as a follower of Christ Él él era describido como un seguidor de at Cristo tremendous risk to his own reputation y a un tremendo riesgo a su propia and his reputación, position. en su posición. Now he and Nicodemus worked together to take the body. Él y Nicodemo estuvieron juntos, trabajaron juntos para obtener el cuerpo. So those were two very prominent, well-known religious leaders. Entonces ellos dos eran dos líderes religiosos muy famosos en esa época. Who were very brave in stepping forward and trusting in and believing in Y Christ. fueron muy valientes al postrarse ahí y creyeron en Cristo. Now, in the beginning, Joseph was a little secret about his belief, Al principio José estaba como con secreto de su creencia, but there came a moment when they were doing a vote in the council, pero llegó un momento donde hicieron como una votación en el consejo about whether to sacrifice Christ. acerca de si sacrificar a Cristo. And according to records, Joseph stood against that. Y acorde a los récords, José estuvo en contra. That was a very brave thing for him to do. Eso fue algo muy valiente de su parte para hacer. I mean, we know that they chose to
arrest him and send him to sacrifice. Sabemos que al final escogieron arrestarlo y llevarlo al sacrificio, But Joseph, because of his belief, he voted against that. pero José, por causa de su creencia, votó en contra de eso. So with all of that preparation to Entonces, take his body down and to take it and put it in this tomb, con toda esa preparación de bajar el cuerpo, llevarlo y prepararlo en la tumba, he was in the grave during Passover. él estaba en la tumba en la Pascua, And during that time, y durante ese tiempo, and we don't know exactly the details of this, y no sabemos exactamente los detalles de esto, but we know there was a moment when he rose from the dead pero sabemos que hubo un momento donde se levantó de la by the muerte power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo, And he must have stood up off of that stone bed in there. y él se debe haber levantado como de la cama de piedra He had to take off the grave clothes because he had been wrapped. y sacarse esos paños de tumba porque como que lo envolvían. And he stood up and the door of the tomb opened. Y él se levantó y la puerta de la tumba se abrió. Now, whether that was the power of the Holy Spirit that did that or the angels that did it, Y ya sea que fue el poder del Espíritu Santo que lo hizo o que fueron ángeles que lo hicieron, all we know is when the two ladies came on the morning after the Sabbath, todo lo que sabemos es que cuando las dos mujeres vinieron la mañana después ¿cómo? Sabbath. Del sábado, then they were coming to put spices on his body. ellas venían a poner como especias en su cuerpo. Yep. So they would have brought myrrh, and they probably would have brought some other spices. Iban a traer Mira, mira. we gotta have a little class on Pastor, esta Bible palabra- terminology. You're doing great, but you'll get a hold of these. So now in Mark 16 we see this En Marcos 16 vemos esto, in verses 6 and 7. versículos 6 y 7. The ladies are showing up and they're all ready, they're probably bringing a basket with the spices and they're going early in the morning. Que las mujeres vienen listas, quizás con su canasta llena de las And it especias. said they came to the tomb Dice que vinieron a la tumba and they were surprised because there was a young man in a white robe sitting to the right side of the tomb. y dice que ellas estaban sorprendidas porque al lado de la tumba había como un hombre joven vestido de blanco. And that was an angel. Y eso era un ángel. And the angel said to them, Y el ángel les dijo a ellas, says in verse 6 en versículo 6, of Mark 16, Marcos 16, says, 6, do not be alarmed, don't be scared. dice, no os asustéis, You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. He is risen, he is not here. Él ha resucitado y no está aquí. See the place where they laid him. Mirad el lugar donde lo pusieron. The tomb was open so they could see inside. La tumba estaba abierta, así que ellas podían He ver said, look, adentro. this is where his body was. Diciendo, mira, aquí es donde estaba su cuerpo. And there must have been the grave clothes sitting there. Y seguro estaban las vestimentas de tumba ahí. He said, but go, tell his disciples and Peter that he is going before you into Galilee. Pero id, decir a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. And you will see him there, and as he said to you. Allí le veréis como os dijo. Living Bible says it just a little bit differently. Otra versión dice un poco La diferente. Biblia Viviente. La Biblia viviente. It says, the angel said, he isn't here, he's come back to life. Dice, no se sorprendan tanto, él ha vuelto a la vida. And I love the way he added, and Peter. Y me encanta la manera que agregó y Pedro. Because remember, it was Peter who denied Christ 3 times around that fire a couple of nights before. Porque se acuerdan que fue Pedro el que negó a Cristo
hace como 2 noches. I love that he just highlighted Peter. Como que subrayó aquí, resaltó a Pedro. And I think that this just shows Y esto como que muestra how willing God is to forgive us no matter what we do. lo dispuesto que Dios está para perdonarnos, no importa lo que hagamos hecho. I mean, the Bible makes a point of highlighting this whole moment when this slave girl said, hey, he's one of them. La Biblia hace como que resalta momentos como que la niña esclava dijo, mira, es él ahí. And he said, I don't know him. Y dice, no lo conozco. No, not me. No, no soy yo. 3 times he 3 denied veces knowing him. lo negó conociéndole. And yet here the angel says, go tell the disciples and Peter too. Y entonces aquí dice el ángel, ve dile a los discípulos y a Pedro también. This was confirmation Esto era confirmación that he truly was and is the Son of God. que él realmente era y es el Hijo de The Dios. Messiah who said he was going to rise from the dead and now he's done it. El Mesías que dijo que se iba a levantar entre los muertos y ahí lo hizo. He did it all. Él lo hizo todo. And there's not a single person on this earth Y no hay ni una sola persona en esta tierra who cannot receive salvation. que no pueda recibir la salvación. The Father has his arms open. El Padre tiene sus brazos abiertos. And I've heard people say, Y yo he escuchado personas oh, decir, you don't know what I've done. oh, es que tú no sabes lo que yo he hecho. I mean, literally, I've talked to people who, I've talked to people who actually confessed that they had murdered people. Yo he hablado con personas que me han confesado que ellos han matado a alguien. And I can imagine, sort of, what that weight would be. Y yo más o menos me puedo imaginar lo que ese peso puede To ser. feel like God could never forgive you. Sentir que Dios nunca te podría perdonar. To think that you have no hope. Sentir que no tienes esperanza. And yet the Father Y entonces el Padre sent Jesus for every living envió a person. Jesús por cada persona. And there's not a single person who cannot Y receive no that hay ni salvation. una persona que no pueda recibir la His salvación. sacrifice is greater Su sacrificio es más grande in a spiritual sense. en un sentido espiritual That power of salvation, que el poder de la that salvación, power of redemption el poder de la redención is available to each one of us. está disponible para todos nosotros. So you are not too bad to receive Entonces tú no salvation. eres muy malo para recibir la Whatever salvación. you have done, Lo que sea que has hecho, no matter how horrible it may be, no importa cuán horrible puede ser, God is with his arms open to Dios receive está you. con sus brazos abiertos para recibirte. Now, the ladies, when the angel talked to them, Las mujeres, cuando el ángel les habló, they started to tremble. I mean, ellas comenzaron como a temblar. the angel said, "Don't be afraid." Well, they were shaking. El ángel les dijo que no teman y ellas estaban temblando. And it says they ran back to the other disciples. Dice que salieron corriendo hacia los otros discípulos. And it says that Mary Magdalene was the one who actually got to tell the disciples Y that dice Jesus was risen. que fue María Magdalena que fue la que le pudo decir a los discípulos que Jesús había resucitado. What an honor for her. Qué honor para ella. I mean, she had had demons cast out of her. She, there's a lot of discussion about who she was and how she came to be a disciple. A ella le habían sacado demonios y había mucha discusión de quién era ella y cómo llegó a ser discípula de Cristo. But regardless of what her past was, we know that she was set free from the demonic possession. Pero sin importar lo que había sido su pasado, sabemos que ella fue liberada de la posesión de And demonios. she's the one who got to tell him. Y ella es la que fue y les dijo, Again, de nuevo, doesn't matter what you've done. no importa lo que hagas There's hecho, forgiveness. hay perdón, There's cleansing. hay limpieza, There's salvation hay for salvación every person. por cada persona. So now they didn't believe her at first. Ellos no le creían a ella al principio. And you can imagine, because they thought that everything had ended after 3 years, that they watched him die on that cross. Y te puedes imaginar que no le creían porque ellos habían visto durante todos estos años y lo habían visto morir en la They cruz. watched him put into the grave and the stone rolled over. Lo vieron como lo pusieron en la tumba y le pusieron esa piedra adelante. And these weren't little hinged doors. These were massive
massive round stones that they would roll into place. Y esto no eran puertecitas, eran una puerta de una piedra gigante que la ponían enfrente. So that's why when the ladies were going to dress his body, they were concerned about who was going to open up the tomb for them. Por eso es que cuando las mujeres iban a vestirlo, estaban preocupadas porque no tenían quien les abriera la tumba. But the angel had already done it, Pero el ángel ya lo había hecho. or the Holy Ghost, O or el however it Espíritu happened. Santo, quien sea que All lo we hizo. know is that it was supernaturally open. Todo lo que sabemos es que fue abierta sobrenaturalmente. Now, Jesus is not the only person who's ever been resurrected from the dead, Ahora Jesús no es la única persona que ha sido resucitado de los muertos, but he is the one that bore the sins of the world. pero Él es el que cargó el pecado del mundo. And he's also the only religious leader in history Y Él es el único líder religioso en la historia who is not in his tomb anymore. que ya no está en su tumba. Every single other leader, Cada líder más que ha Buddha, existido, Mohammed, Buda, Mohammed, all of the gods and all of the founders of all of the religions, todos los dioses y los fundadores de todas las diferentes religiones, all the ones who have died, they're all in their grave today. todos han morido y todos están en su tumba hoy en And día. if there's any that haven't died, they're on their way to the grave. Y si hay alguno que no ha muerto, están en camino a la muerte también. But Jesus is the only one who has risen from the Pero dead. Jesús es el único que se ha levantado de los muertos. And it's confirmed historically. Y está confirmado históricamente. Now there are people who, they'll make up theories about, how it really didn't happen. Hay personas que se inventan teorías de cómo en verdad no pasó, But there's plenty of evidence pero hay suficiente evidencia that it did indeed take place. que sí pasó. And for anyone to be in that position as he was, Y para cualquiera estar en esa posición en que él estuvo and then to be risen from the grave, lifted from death, y entonces ser levantado de los muertos, then that's reason enough to bow before him eso es razón suficiente para inclinarnos delante and de to él worship him. y adorarlo a él. We saw in John 11 Nosotros vimos en Juan 11 when Jesus raised Lazarus from the dead. cuando Jesús levantó a Lázaro de la muerte. Now he and Martha and Mary were sisters and brothers, Él y Marta y María eran hermanas y hermanos. and Lazarus died and he was 3 days in the tomb. Y Lázaro había muerto y llevaba 3 días en la tumba. And Martha was freaking out. She Y was Marta really estaba upset. vuelta loca, estaba triste. I mean, here they were serving Jesus and believing, in everything he was teaching. Ellos estaban sirviendo a Jesús y creyendo en todas las cosas que él estaba enseñando. And yet Lazarus dies. Y aún así, Lázaro muere. And so Martha's begging Jesus to help, to do something. Entonces Marta le está suplicando a Jesús que le ayude, que haga algo. And here in John 11:23, Y aquí en Juan 11:23, Jesus said to her, Jesús le dijo a ella, "Your brother will rise again." tu hermano resucitará. That's pretty strong. Eso es muy fuerte. I don't know exactly what she was asking or thinking he was going to do. Yo no sé exactamente lo que ella estaba pidiendo o pensando que él fuera a hacer, But he's like, "Martha, don't worry about it. pero le dijo, Marta, no te preocupes, Your brother's going to rise." tu hermano resucitará. And Martha said to him, Y Marta le dijo, and this is good, get a hold of this. y esto es bueno, así que agárralo. She said, "I know that he'll rise again in the resurrection at the last day." Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. So she had faith. Entonces ella tenía fe. She believed in eternal life. Ella creía en la vida eterna. She believed that they were all going to live in the presence of God Ella forever. creía que todos ellos iban a vivir en la presencia de Dios para siempre. So she believed in that. Ella creía en eso. But Jesus said to her, Y Jesús le dijo, verse 25, versículo 25, "I am the resurrection and the life. yo soy la resurrección y la vida. He who believes in me, El que cree en mí, though he may die, aunque esté muerto, he shall live. vivirá. And whoever lives and believes in me shall never die." Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. And then he added on, "Do you believe this?" Y entonces agregó, ¿crees esto? And she said to him, "Yes, Lord. Y ella le dijo, sí, Señor. I believe that you are the Christ, Yo he creído que tú eres el Cristo, the Son of God, el Hijo de Dios, who is to come into the world." que has venido al mundo.
I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. So when we celebrate the resurrection, Entonces, cuando celebramos la resurrección, which is what we're doing here, ¿qué es lo que estamos today, haciendo aquí hoy? we're remembering that Jesus was risen and lifted, brought back from the dead. Estamos celebrando y recordando que Jesús murió y fue But resucitado it de la wasn't muerte. just a physical resurrection. No fue solamente una resurrección física. Lazarus was physically resurrected. Lázaro fue resucitado físicamente. Jesus was supernaturally Jesús fue and with sobrenaturalmente great purpose y con un gran propósito lifted up from the dead. resucitado de los muertos. He said, I am the Él resurrection. dijo, yo soy la resurrección. Not I'm going to be resurrected. No dijo, yo voy a ser He said, resucitado. I am the Él dijo, resurrection yo soy la resurrección and the life. y la vida. So when we trust in Him, Entonces, cuando confiamos en Él, we have eternal life. tenemos vida eterna. Jesus actually said a number of things about life after death. Jesús en verdad dijo varias cosas acerca de la vida después de la muerte. There's another passage that we use, and we're getting ready to wrap this up here. Hay otro pasaje que usamos, y ya casi terminando, But there's a passage that we use in funerals all the time. pero hay un pasaje que usamos en funerales muchas veces. We've used this a lot. We've done a lot of funerals. Hemos usado esto muchas veces porque hemos hecho muchos funerales. And funerals are never fun, Los funerales nunca son divertidos, but it's so important to help people through that pero process. es tan importante ayudar a las personas en ese proceso. And there's a passage that we almost always use Y hay un pasaje que casi siempre usamos, that comes out of John 14, que viene de Juan 14, verses 1 through 3. versículos del 1 al 3. And I want to read these three. Y quiero leer estos versículos. You've probably heard this at a funeral someplace, Seguro lo has escuchado quizás en un funeral, but this is not just to people at a funeral. pero esto no es solamente para personas en This is funerales. to every single one of us. Esto es para cada uno de nosotros. And Jesus said, let not your heart be troubled. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. You believe in God, Creéis en Dios, believe also in me. creed también en mí. In my Father's house are many mansions. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. If it weren't so, I would have told you. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. I go to prepare a place for you. Voy pues a preparar lugar para And if I vosotros. go and prepare a place for you, then I will come again and receive you to myself. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, That where I am, there you may be also. para que donde yo estoy, vosotros también estéis. So really what he's saying here, En verdad lo que está diciendo aquí, and I think, when we use this verse in funerals, y usamos este versículo en funerales, it's a comforting verse. es un versículo que da confort, que da It's consuelo. comforting to think that your loved one's in a better place. Da consuelo pensar que tu ser querido está en un mejor lugar. But Jesus is saying here something deeper than that. Pero Jesús está diciendo aquí algo más profundo que eso. He's saying, I'm preparing a place for you. Él está diciendo, yo estoy preparando un lugar para ti. And it's an amazing place. Y es un lugar maravilloso. And it's described as a mansion in the English here, but Y it's en described as inglés a, lo describe como una mansión. but it's a place he's preparing. Pero es un lugar que él está preparando. Some people, I think, imagine, a big house by the bay, Hay muchas personas que quizás se imaginan una casa grande ahí en la bahía. or a big rancho, with horses. O un rancho grande con caballos. And I don't know what it's going to be like. Y yo no sé cómo va a ser. I mean, some people have been, had visitations in heaven, Hay personas que han tenido visitas al cielo and they talk about how amazing it is. y hablan de lo maravilloso que So, es. but I'm not sure how it's going to be. Pero no estoy seguro cómo va a ser. But I do know that if Jesus is preparing it for us, Pero sí sé que Jesús lo está preparando para nosotros then it's going to be amazing. y que va a ser maravilloso. And it's there. He's preparing that place for us, Y está ahí y Él está preparando ese lugar para nosotros, for you. para ti. So that's what's waiting for us. Entonces eso es lo que está esperando por nosotros. See, he went on ahead Él fue en adelante and told us that he was preparing that for us so that we would know that that's where we're going also. y Él nos dijo que está preparando eso para nosotros, para que nosotros entonces supiéramos que también vamos ahí. And the reason we
know that we're going to be there with him Y la razón por la que sabemos que estaremos ahí con Él is because of the salvation that we enjoy. es por la salvación que disfrutamos. Salvation is the most precious thing La salvación es la cosa más preciosa because it's the manifestation of everything that Jesus did for us. porque es la manifestación de todo lo que Jesús hizo por nosotros. What he did for you on Lo that que Él cross. hizo por ti en esa cruz. What he did for you when he carried his blood up to that mercy seat in heaven. Lo que Él hizo por ti cuando llevó esa sangre al And propiciento en el cielo. Yeah. He prepared that way so that you can know that you are going to be there. Él lo preparó para que tú pudieras saber que vas a estar ahí con Él. In 1 Corinthians 15:22, and we'll finish with this En verse. 1 de Corintios 15:22, y aquí terminamos, It says, "For as in Adam all die, dice, porque así como en Adán todos mueren, even so in Christ all shall be made alive." también en Cristo todos serán vivificados. See, there's a mortal death. Hay una muerte mortal, I mean, it's because of Adam, because of the fall. es por Abraham, por la caída. If they hadn't have disobeyed, we all would have lived forever. Si ellos no hubieran desobedecido, todos viviéramos para siempre. But because of the fall, Pero por causa de la we caída, had to be restored. tuvimos que ser restaurados. But even though there's that death through Adam, Aunque existe esa muerte a través de Adán, in Christ, en Cristo we are made alive. hemos sido vivificados. You have eternal life in Christ Tú Jesus. tienes vida eterna en Cristo. So as we close the service, Entonces, ahora que cerramos el servicio, I want to ask you quiero today, preguntarte a ti hoy, have you received eternal life? ¿has tú recibido ya la vida eterna? Have you confessed Christ Jesus as your Lord and Savior? ¿Has confesado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? The reason he died was so that you could come into that relationship again. La razón por la que Él murió es para que tú puedas entrar en esa relación de nuevo. The one that was lost in the Garden of Eden. La relación que fue quebrantada en el jardín del But Edén. now Jesus has made that way for us to come back Pero ahora Jesús ha plantado el camino para que and to volvamos receive eternal life. y recibamos la vida eterna. So have you been born again? Entonces, ¿has tú nacido de nuevo? Have you given your heart to ¿Has Christ? dado tu corazón a Cristo? You have to do it. Tienes que hacerlo. Jesus said, Jesús lo dijo. unless a man be born again, A menos que el hombre nazca de nuevo, he cannot see the kingdom of él God. no puede ver el reino de Dios. See, we have to be born again. Entonces tenemos que nacer de nuevo. And to be born again Y nacer de nuevo is so simple. es tan simple. He made it so easy that a little child could understand it. Él lo hizo tan sencillo que incluso un niño pequeño lo puede entender. In the scripture in Romans, it says that you just have to believe La that he's the escritura en Son of Romano God, dice que tú tienes que creer que Él es el Hijo de Dios, that he died for us. que Él murió por nosotros. And it also says that the Father raised him from the Y dead. también dice que el Padre lo levantó de entre los muertos. Perfect for today. Perfecto para hoy. Because we have to believe that. Porque tenemos que creer eso. But then it says, Y después and dice, if you confess with your mouth y si confesares con tu boca the Lord Jesus, al Señor Jesús, you shall be saved. serás salvo. So salvation Entonces la salvación is for every single one of es us. para todos nosotros. But every single one of us Pero cada uno de nosotros must enter in tenemos que entrar by the confession of our mouth. por la confesión con nuestra boca. It's not complicated. No es complejo. It's just saying, Jesus, I believe you're the Son of God. Es simplemente decir, Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de I Dios. believe you died for me. Yo creo que tú moriste por mí. And I confess you as my Lord and Savior. Y te confieso como mi Señor y Salvador. And if you'll do that, Y si tú haces eso, the scripture says la Escritura dice that eternal life is yours. que la vida eterna es tuya. So is there anyone in this place Entonces hay alguien en este lugar and you say, I need to make peace with God today. que puede decir, yo necesito hacer paz con Dios I hoy. want to make sure that I have eternal life. Yo quiero asegurarme de que yo tengo vida eterna. Is there anyone?
Hay alguien who lift your hand and just say, que that's pueda levantar me. su mano y decir, ese soy yo. Don't leave this place without making sure No te vayas de este lugar sin asegurarte that you have peace with God. que tú tienes paz con Dios. Just wave your hand. Let me see Puedes your hand. mover tu mano. Or maybe there's somebody watching by the camera. O quizás hay alguien que está viendo por cámara. And because I know we have lots of people who tune in. Porque tenemos varias personas que se conectan. And a lot of times they, we don't really see the numbers until afterwards. Y muchas veces no vemos el número de personas hasta el final. But people find us and they check out the videos and they watch the services. Pero hay personas que nos encuentran y ven los videos. Se And if conectan you're ahí. watching Y si tú estás viendo and you've never been born again, y tú nunca has nacido de nuevo, today is your day. hoy es tu día. What we want to do is to confess the Lord Lo Jesus que queremos hacer es confesar al Señor as Jesús Lord and Savior. como Señor y Salvador. So if you're here in this room and that's you, then Entonces, si tú estás aquí y ese eres we tú, want to pause. We want to pray for you. queremos pausar y orar por ti. Is there anybody? ¿Hay alguien? Then let's make this profession of faith. Entonces vamos a hacer esta profesión de fe. Let's have everybody stand to your Vamos feet. a ponernos de pie. We have to believe. Tenemos que creer. Have to believe that Jesus is the Son of God, Creer que Jesús es el Hijo de Dios, who died for us quien murió por nosotros and was resurrected. y fue resucitado. And as we confess Him Y cuando lo confesamos as Lord and Savior, como Señor y Salvador, we are saved. somos salvos. We're born again. Nacemos de nuevo. So say with me. Así que di conmigo. Everybody say with me, and you who are watching by camera, you could say this as well. Todos digan conmigo y los que están viendo por cámara también. Querido Padre, Beloved Father, I love you te amo and I thank you y te doy gracias that you died for me. que tú moriste por mí. Thank you for saving me. Gracias por salvarme. Thank you for sending Jesus, Gracias por enviar a Jesús, who went to that grave for me, que fue a la tumba por mí, who suffered for me, que sufrió por mí but then gave me eternal life. y después me dio vida eterna. And I accept Y yo acepto this great salvation. esta gran salvación And I thank you. y te doy gracias. Thank you for what you've done. Gracias por lo que has hecho. I do believe Yo lo creo, Jesus is my Lord and que Savior. Jesús es mi Señor y Salvador. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Hallelujah. 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 And the musicians, you can. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Salvation is so important. La salvación es tan importante, But salvation doesn't just mean saying a prayer.
Pero la salvación no significa solamente decir una oración. Salvation means that we enter into this restored relationship with Christ La Jesus. salvación significa que entramos a esta relación restaurada con Cristo Jesús. And the word salvation actually means well-being in every area of your life. La palabra salvación significa bienestar en cada área de tu vida. So yes, we have the promise of eternal life, Entonces sí tenemos la promesa de la vida eterna, but we also have healing for our bodies. pero también tenemos sanidad para nuestros We cuerpos. also have His provision every day. Tenemos su provisión cada día. It's His grace working in us. Es su gracia obrando en nosotros. And if you have a need today, Y si tú tienes una necesidad hoy, we want to lay hands on you and pray for you. queremos poner manos en ti y orar por ti. This is Easter Sunday. Esto es domingo de resurrección. This is not a day for just a message. Esto no es un día para simplemente un mensaje. It's a day to receive Es un día para recibir what Jesus paid for. lo que Jesús pagó. I don't know about you, Yo no sé de ti, but I want Jesus to get everything He paid for. pero yo quiero que Jesús obtenga por todo lo que pagó. That means if you have sickness in your body, Eso quiere decir que si tú tienes We enfermedad wanna pray en tu for you cuerpo, today. queremos orar por ti and we hoy. believe that you will be Y healed by the creemos stripes, que tú vas a ser sanado por las llagas, by the supernatural manifestation of the Holy Spirit, por la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. right here in this place. Aquí en este lugar, Jesus is here in this place. Jesús está aquí en este The Holy lugar. Spirit is here El in this Espíritu place. Santo está en este lugar. And what you need Y lo que tú necesitas is yours to receive. es tuyo para que lo recibas. So if you need something today, Entonces, si necesitas algo hoy, I invite you to come down here to the yo te front. invito a que vengas aquí adelante ahora. Come on down. Hallelujah. We want to pray for you, Queremos orar por ti and we believe that Jesus is going to heal you here. y nosotros creemos que Jesús te va a He's sanar already aquí. done it on the cross. Él ya lo ha hecho en la cruz. All we need is it for it to manifest in Todo your lo que body. It's necesitamos es la manifestación en tu cuerpo. not a question of begging Him for it. No es algo de que estamos suplicándole por eso. He was paying the price when He was on Él the ya pagó cross. ese precio cuando estaba en la cruz And now it's done. y ahora está hecho. It is finished. Consumado es. And that means that healing is for you. Y eso significa que la sanidad es So para whatever ti. you need, Así que lo que sea que necesites, come on down. We're going to start praying for folks. ven hacia adelante. Los Vamos a musicians comenzar play. a orar. Pastora. Espíritu en mí, Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no estoy por su Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en su nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí.
adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es esta adoración a Cristo el Rey. La tomada sin cesar, derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por su Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Tumba vigilada fue. Venció con su poder. Tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es
presence is tangible, Lord. Tu presencia es tangible, Señor. Thank you, Lord, Gracias, Señor, filling this place por llenar este lugar with your Holy Spirit, con tu Espíritu Santo, touching each one of us. tocando cada uno de nosotros. So grateful. Tan agradecidos We celebrate you today. de celebrarte a ti hoy, Celebrate what you did for us. celebrar lo que hiciste por nosotros, Celebrate this new life. celebrar esta nueva vida, Walking in your power. caminando en tu poder, Walking in your goodness. caminando en tu bondad, In your love. en tu vida. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Father, as we close this service, Padre, ahora cerrando este servicio, I pray a blessing over each family. yo oro una bendición sobre Each cada person familia, here cada represented, persona representada en este lugar Watching. o viéndonos online. Thank you, Father. Te damos gracias, Padre. Thank you that you have amazing things planned for each one of us. Gracias que tú tienes cosas muy grandes planeadas para cada uno de nosotros. You ask that we walk according to your will, Tú pides que caminemos conforme a tu voluntad, but your heart is to always bless us. pero tu corazón es siempre bendecirnos. And as we, like the scripture says, Como dice la Escritura, if we draw near to you, si nos acercamos a ti, you'll draw near to us. tú te acercarás a nosotros. We want more of you, Lord. Queremos más de ti, Señor, More of your presence. más de tu presencia, More connection with you más personally. conexión contigo personalmente. This relationship Esta relación that we now have que ahora tenemos because of what Jesus did for us. por lo que Jesús hizo por nosotros. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, y'all be blessed for the rest of the day. Dios los bendiga por el resto del día. We have out on the deck, we have some food and drinks and Tenemos comida y bebidas afuera. amen. So, what's that? Yeah, and there's a prayer tent as well if you Y still tenemos want some prayer for una anything. carpa de oración si necesitan oración Go to the blue adicional tent out there. en la carpa azul. Amen. God bless you. We love you so Dios los much. bendiga, los amamos mucho.